la deformación unitaria en cada una de las capas podría calcularse así, como DI menos C entre C por S sub. El S sub U es la deformación utilizable en concreto, que es de 3 en S. 3 de S. Esto no es una ecuación, por si acaso, nace de establecer la pendiente de esta recta y luego multiplicar esa pendiente por esta distancia de su 1, luego vamos obteniendo estas pequeñas elevaciones o alturas que vendrían a ser el SUS1, SUS2, SUS3 y así sucesiva. Bien, esto vendría a ser el diagrama de formaciones unitarias. Acá se está colocando el diagrama de esfuerzos, el diagrama de esfuerzos. Usando el planteamiento de Wigner, la productividad del bloque de compresiones es beta 1 por C, es una fracción de la productividad de Geneu. Se supone que todas las fibras que están, todas las fibras del concreto, por encima de esta línea, todas las fibras desarrollan un esfuerzo uniforme equivalente al 0,85 del F'. Al existir deformación unitaria, tiene que existir también esfuerzo. Aquí, esta barra de la capa 1 puede estar alargándose o acortándose, y dependiendo de ello puede desarrollar un esfuerzo de tracción o un esfuerzo de compresión. En este caso, de acuerdo a la ubicación, como verán, de aquí hacia arriba todas las fibras están comprimidas. Esta barra también va a estar, o esta capa también va a estar comprimida, ¿no? Y en ella se desarrolla un esfuerzo que es F sub S. Acá también está en compresión, esto también está en compresión y esto también está en compresión. El esfuerzo en el acero, si se acepta la hipótesis de un comportamiento elastoplástico del acero, si se acepta ese comportamiento elastoplástico, se borra por acá SUS, por acá FSUS, entonces el acero se puede aceptar que tiene un comportamiento bilineal. Por acá la deformación que limita la zona elástica y la zona plástica, y por acá el esfuerzo límite para el comportamiento elástico, que también se llama la resistencia elástica del acero. En esta etapa de acá, la pendiente del diagrama de esfuerzo de formación es como eso, es que la rigidez axial del material, la rigidez axial. En esta etapa se puede aplicar la ley de Hooke. ¿Se acuerdan que el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación? Es decir, el esfuerzo en el acero será la deformación unitaria en el acero por el módulo de elasticidad. Bien, pero esta ecuación solamente sirve en la etapa elástica lineal. Cuando la deformación del acero es mayor que la deformación que da inicio a la fluencia, entonces el esfuerzo en el acero aquí es SUSI y aquí le damos el SUS1, que será la deformación 1 por el módulo de elasticidad. Acá, cuando tenemos una deformación SUS2 mayor que Y, al cortar la curva de esfuerzo de deformación, luego en esa línea de corte le dimos el esfuerzo y vamos a notar que el esfuerzo en este caso sería igual a F. Decimos el acero está ahí, fluencia. Ese es el término que usamos. Bien, entonces esto será cuando SUSI es menor o igual que E, o menor, vamos a poner. Y el FSUSI será igual al FY cuando la deformación del acero es mayor o igual que E. Estas son las
dos condiciones que hay que manejar. Si la deformación del acero, ya sea en tracción o compresión, es mayor que Y, el acero ya está en influencia y el esfuerzo que se desarrolla en él ya es independiente de la deformación y siempre igual a F. En esta ecuación de acá, que como les decía no se debe ver como tal, sino como una derivación acá de esta pendiente, con estas ubicaciones, ¿sí? Si la deformación sale positiva, significa que la capa esa está en tracción. Si la deformación sale negativa, significa que esa capa está en compresión, ¿cierto? Y recuerden que para efectos nuestros, esta relación y esta de acá sirve tanto para el acero que está comprimido como el acero que está atrás. Cuando el acero se somete a carga cíclica, como es el caso de un sismo, ya el comportamiento en tracción es diferente al comportamiento en compresión. Suceden cosas raras, ¿no? Cuando se somete a cargas cíclicas, la resistencia a la tracción del acero se incrementa y la resistencia a la compresión disminuye. Es el efecto de Bauchinger, se llama. ¿El Y dónde le citó? ¿Ah? El Y, la deformación del acero con influencia. Muy bien. ¿Cómo se calcula? Esta ecuación es válida hasta acá, ¿no es cierto? Cuando EY por E sub S tendría que ser igual a F, ¿cierto? Y tendría que ser FY entre su S, ¿no? Claro. El módulo de elasticidad del acero es 2 por 10 a la 6 kilogramos centímetros al cuadrado, ¿no? Es una constante que hay que recordar. Y también hay que recordar que eso representa la resistencia a la deformación axial, a la deformación, ¿no? A la deformación. Mientras que el FY representa la resistencia axial, ¿no? La resistencia a carga o la oposición a la carga, esto representa la oposición a la deformación. Bien. Una consulta, todavía tiene constante ese resultado. Acá, No, ya cuando pasa la otra etapa. aquí sí, el FY ya es constante, sí es constante, por eso decía independiente de la deformación unitaria. Lo que quisiera es que vayan cogiendo algunas cositas que a veces vamos manejando. O sea, eso de acá es válido cuando el ensayo es monótono, es decir, en un solo sentido, tanto en tracción como en compresión. Pero ya en condición real, en un sismo, vamos a tener carga cíclica y el comportamiento se trastoca, pero por mayor y menor, ¿no? Les decía que durante un evento sísmico va a suceder que la resistencia a la tracción, la resistencia y la rigidez del acero se incrementan en tracción, pero en compresión se presenta una reducción de la rigidez y de la resistencia. Entonces, en cada ciclo de carga hay una degradación en la región de compresión de la resistencia y la rigidez del acero, ¿no? Y eso va a generar por ahí algún efecto sobre la capacidad de disipar energía del elemento concreto. Eso se va a ver con unos diagramas de histeresis que sí vamos a llegar por lo menos a escribir, no a calcularlo, pero a escribir porque va a formar parte de la parte del diseño sismoresistente, ¿no? Bien, luego tenemos acá, miren, la profundidad del bloque de compresión, ¿se acuerdan? Acá en el caso de las vigas, desde la cara comprimida, desde la fibra extrema comprimida hacia el eje neutro, vamos a tener la profundidad del bloque de compresión. Esa profundidad es A. A es igual a beta 1, C, y se supone que en esa profundidad todas las fibras del concreto se plastifican. Lo que estamos calculando en realidad es el momento que genera la plastificación de la sección, sino que así no lo vamos a llamar, lo llamamos momento resistente, ¿no? Entonces, y esta distribución
función de esfuerzos que se generan en el concreto están distribuidos sobre la zona comprimida, ¿no? Aquí tal vez faltó en esta diapositiva mejorar la idea, ¿no? Y trazar aquí una línea horizontal. Si ustedes pueden trazar esa línea horizontal, me harían un servicio. ¿Sí? Tracen esa línea horizontal A, beta 1, 0. Entonces, bien, hasta acá. ¿Sí? Y luego podríamos achurar esta zona de acá. ¿Sí? Esa zona sería la zona que está comprimida, ¿no? Es decir, si tenemos por acá esto así, ¿no? Acá, 1, 2, 1, 2, 3. Bien, entonces miren, aquí tenemos la profundidad del bloque de compresiones A, que es beta 1, 0. Todas estas fibras se traccionan y se supone que el concreto está totalmente agrietado desde la cara traccionada hasta el borde inferior de la profundidad del bloque de compresiones. Es decir, aquí trazamos esta línea. De aquí para acá, el concreto es inexistente. No hay concreto. La grieta que se presenta con presión, bueno, pero eso es para simplificar el asunto. Para simplificar, ¿no es cierto? Porque es el supuesto. Entonces, toda esta zona sería la zona comprimida. Este esfuerzo multiplicado por esta área comprimida, lo que vamos a obtener es la resultante de las fuerzas de compresión. Igual acá, es importante que veamos cositas así que nos ayuden a entender el tema este para que luego no... Miren, acá, ¿sí? ¿Se acuerdan? La columna esta se va a tener que doblar alrededor del eje de flexión. Se puede doblar hacia la izquierda o hacia la derecha. Bien, hagamos un esfuerzo tremendo, ¿sí? Y giremos para que diga que es una columna, ¿no? Aquí se presenta la grieta por flexión. Esta es la cara traccionada y esta es la cara con. El corte que se está haciendo es justo en la grieta. En esta grieta, toda la fuerza de tracción lo tiene que tomar el acero y toda la fuerza de compresión, el concreto que está sin agrietar. Como muy bien refería el colega, la grieta no llega hasta el fondo de la profundidad del bloque de compresiones, pero para efectos de simplificar el asunto, decimos que la grieta llega hasta la profundidad, justo en el borde inferior de la profundidad del bloque de compresiones. Teóricamente debería llegar solo hasta el eje, y ni siquiera hasta el eje neutro, por debajo del eje neutro, porque por acá todavía el esfuerzo actuante, el esfuerzo de tracción es menor que el módulo de rotura. Probablemente la grieta esté de aquí hacia abajo, pero luego se lleva y se coloca hasta por debajo del bloque de compresión, o sea, como si llegaría hasta acá, ¿no? Bien, esas son simplificaciones, porque si quisiésemos considerar la condición real, simplemente no vamos a llegar a... Bien. Entonces, esto sería la zona comprimida, que si se multiplica por este esfuerzo, tenemos la resultante de las fuerzas de compresión. La grieta ha llegado hasta por debajo de la profundidad del bloque de... Realmente está por acá, ¿no? Por debajo del eje neutro. Pero como la resistencia a la tracción del concreto es despreciable, entonces se asume que todo está agrietado, ¿no? Bien.
Luego, con esos esfuerzos que hemos calculado anteriormente, FSOS1, FSOS2, FSOS3, FSOS4, podemos calcular fuerzas. La fuerza que se desarrolla en la capa 1 sería el producto del esfuerzo FSOS1 por ASUS y así sucesivamente. La resultante de las fuerzas de compresión sería 0.85 F'C por el área comprimida. ¿Y dónde se ubica esa resultante? En el centroide del área que está comprimida. Si todo esto es A, bueno, sería A. Y aquí hemos puesto una nota, van a haber capas que van a quedar dentro del bloque de compresiones. Entonces, para considerar que parte del concreto ha sido el concreto ubicado dentro de la profundidad del bloque de compresiones, es desalojado por el acero que queda dentro del bloque de compresiones, es que vamos a descontar en todos esos fierritos o esas capas que quedan dentro de la zona comprimida, dentro de la profundidad de compresiones, al esfuerzo que se desarrolla en esa capa, se le va a descontar esta cantidad que sería 0.85 F'C por el área cero de esa capa. Esto es para tomar en cuenta aquel concreto que es desalojado por él. Cuando nosotros calculemos el valor de C sub C, vamos a decir 0.85 F'C y luego lo multiplicamos por esta área de acá. Pero en esta área hay parte del concreto que es ocupado por él. Debería ser 0.85 F'C, ¿no? Y el área de esto menos el área de acero se tiene el valor real. Pero si hacemos el descuento en el valor de C sub C, luego vamos a tener un montón de dificultades en el cálculo del punto de aplicación de la resultante de las fuerzas de contención y demás. Bien. Entonces lo que hacemos es descontar esa fuerza ficticia o esa fuerza adicional que estamos considerando en el cálculo de C sub C en cada una de las capas, ¿no?, que quedan dentro de la profundidad del bloque de compresión, ¿no? Creo que esto dice si la profundidad del bloque de compresiones es mayor que la ubicación de la capa. Para una capa en particular, el área de refuerzo de esta capa debe ser incluido en el área B, cálculo de C. Para tal efecto se debe restar 0.85 de F'C del FSOSI, quedando FSOSI como se muestra acá, ¿no? Bien. Planteamos las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas horizontales, en este caso igual a 0, y aquí quedó una condición, si ustedes recuerdan. P sub n sería igual a todas las fuerzas de compresión menos todas las fuerzas de tracción. Y luego, haciendo sumatoria de momentos con respecto al centroide de la sección, calculamos cuánto vale F sub. El par externo sería P sub n por E, que representa F sub n, y los pares internos serían aquellas fuerzas, aquellos momentos generados por las fuerzas internas, ¿no? Bien, aquí hay para la condición de falla balanceada, que lo vamos a volver a revisar, ¿bien? Y por acá tuvimos este ejemplo, ¿se acuerdan que le hicimos una pequeña modificación a fin de un poquito agregar algunas cositas que puedan servir a efectos de generar un proceso, ¿no?, y que ese proceso luego se entienda? Si ustedes recuerdan, aquí quedamos que iban a ser como 3 fierros binoculares, 2 de 3 cuartos, ¿no? 2 de 3 cuartos y 3 fierros binoculares. Eso fue el antes de que salga de esto, la intención nuestra fue construir este diagrama de interacción para la condición de carga axial con excentricidad 0. Ya sabemos cómo se calcula el peso n0. Para
tracción, también ya sabemos cómo se calcula peso NT. Ahora, para calcular un puntito de este diagrama, lo que hay que hacer es asumir una serie de valores de C. Aquí, la variable que digamos, controla todo el cálculo es la profundidad del eje entero. Entonces nosotros podemos ir asumiendo el valor de C. Para cada valor de C vamos a calcular una carga y un momento que conducen a la falla de la columna. Eso representaría un puntito del diagrama de interacción, y podemos seguir asumiendo varios valores hasta obtener una serie de puntitos, y que luego, uniendo esos puntitos, se va a obtener lo que se llama la envolvente de falla o el diagrama de interacción, que es, al fin y al cabo, lo que necesitamos hacer. Volviendo al primer dibujito que había propuesto, la carga aquí aplicada con excentricidad y habíamos comentado que el diagrama de interacción se puede construir de este modo. Por acá M sub N y por acá obtenemos P sub D. Hemos visto que podemos calcular fácilmente cuánto vale P sub N0, cuánto vale P sub N. Esto significa para la excentricidad igual a 0. Por acá la excentricidad igual al infinito. Y por acá una excentricidad diferente de 0 y diferente de infinito. Y la excentricidad va a ir incrementando desde 0 al infinito. ¿Ven? Entonces, la idea era, como comentaba, ¿qué tal si tomo una excentricidad de 5 centímetros? Entonces, y lo que vamos haciendo ahora es, les comentaba, ir incrementando la carga. ¿No? Se sigue incrementando la carga. Seguimos incrementando la carga. Y si volvemos a este dibujito de acá, al seguir incrementando la carga, la sección sigue rotando hasta que va a llegar un momento en que la deformación en la fibra extrema comprimida es de 3. En ese momento, la columna falla. Conforme se va incrementando la carga, la sección sigue girando. Sigue girando hasta que por acá, con esta carga de acá que le puedo llamar P sub N1, la deformación en la fibra extrema comprimida es de 3 milésimos. Esta carga se va incrementando, o la de acá, como quieran, se va incrementando. La sección primero estuvo plana, luego sigue girando, y la falla se va a presentar cuando la deformación en la fibra extrema comprimida es de 3 milésimos. La carga que conlleva o lleva a esa condición representa la resistencia. Pero la falla no se presenta para solo carga. Como la carga está aplicada con excentricidad, presencia de esa excentricidad se genera un momento que será P sub N por. Entonces aquí la falla se presenta por una combinación de carga y momento. Entonces acá tenemos Mn1 y P sub N. ¿De acuerdo? Luego podemos tomar otra excentricidad y con esa otra excentricidad nuevamente seguimos incrementando la carga, la sección sigue rotando hasta que la fibra extrema comprimida desarrolla una deformación unitaria de 3. En ese instante la columna falla, pero falla para una combinación de carga axial y momento. Y así podemos ir determinando una serie de
puntitos con diferentes excentricidades. Luego, decíamos, se unen estos puntitos y obtenemos la envolvente de falla. Envolvente de falla. Bien. Esta envolvente de falla nos estaría compuesta por una serie de valores particulares de M sub n y P sub n que conducen a la falla la representa la resistencia de la. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces nuestro objetivo estuvo acá, en tratar de calcular o de dibujar este envolvente de falla. Y regresemos entonces ahora al planteamiento de este ejemplo, al cual había comentado que debemos agregar acá un fierrito, otro fierrito y por acá fierritos de 3. Bueno, la intención nuestra es que en la medida que se pueda quede este concepto lo suficientemente claro para que luego, como les decía, hagamos uso del software y ese software ya no se use pues, de manera indiscriminada, sino tengamos al menos una idea de lo que estamos haciendo. Permítanme entonces salir un poquito más de las diapositivas y recordar lo que hemos hecho con respecto a la sesión planteada. Habíamos quedado que esto quedaba así. Se mantienen las características de la columna, se le agregó, me parece, fierro en estas condiciones. Aquí quedaron 3 fierros de 1 pulgada, 2 fierros de 3/4, 2 fierros de 3/4, 3 fierros de 1 pulgada. Y la flexión se iba a presentar con respecto al eje y la excentricidad es con respecto al eje X. Aquí está X. Entonces el momento está con respecto al eje Y. Lo que vamos a calcular es la resistencia con respecto al eje Y. Como notarán, en este caso, al estar ubicada la carga en este lado, esta vendría a ser la carga comprimida y esta la carga traccionada. La sección antes de aplicar la carga y la sección después de aplicar la carga, en este caso tiende a rotar en el sentido que estoy mostrando. Si mi mano fuese la sección, al rotar, esta fibra, su deformación unitaria va a ir incrementando, va a ser una deformación unitaria de compresión y esta fibra de acá tiende a alargarse. Compresión, tracción. A esto le hemos llamado la capa 1, la capa 2, la capa 3 y la capa 4. También hemos ubicado cada una de estas capas con respecto a la cara comprimida de 4, de 3, de su 2, la ubicación es con respecto a la cara comprimida y de su esto se mostró, esto geométricamente se puede obtener, se conoce, como notarán ustedes en la diapositiva, la ubicación de los aceros, 7,5 centímetros, 7,5 centímetros, con respecto a la cara comprimida.
ya lo hemos hecho. Trataba en la mañana de recordar los números y aquellos que tal vez no tomaron nota de esto, es que así. Bueno, eso se ha fijado por ahora. Recuerden, hay que tener aquí el recubrimiento, ¿ya? El diámetro del estribo y luego el diámetro del refuerzo longitudinal, ¿no? La distancia que existe desde la cara al centroide de la serie, ¿no? Bueno, en este caso se aplican 7 centímetros y medio por alguna razón. Los 4 centímetros es recubrimiento mínimo, ¿sí? Podemos dar más. Eso no. Bien, a ver, si me ayudan porque parece que perdí los datos que había apuntado ahí en la 7.5 centímetros. ¿De 3? 15.83 centímetros. ¿De 2? 24. Y de 1, 32.50. Ahora, las capas ubicadas de este modo, la capa 1 son 3 fierros de 1 pulgada, son 3 por 5, 10, 15.30 centímetros cuadrados. La capa 2 son 2 fierros de 3 cuartos, 2 por 2,85 es 5, 70 centímetros cuadrados. La capa 3 también 5,70 centímetros cuadrados. Y la capa 4 que es de 15.30 centímetros cuadrados. Y les comentaba que hay necesidad de dibujar varios puntos notables de ese diagrama de interacción. Los puntos notables nos van a servir para luego calcular los factores de resistencia. Esos puntos notables son la resistencia a carga axial, la resistencia a la tracción, la condición de falla balanceada y lo que corresponde a flexión. Esto lo vamos a hacer manualmente y con la ayuda de la pizarra, porque entiendo yo que si lo pasamos con las diapositivas tal vez se entienda menos, salvo que ustedes quieran que pasemos a la diapositiva. Me parece que este es el mejor procedimiento para ayudarlo, ¿no? ¿Okay? Entonces, miren, el primer punto es el de acá, excentricidad 0, ¿no? Bien. Vamos a determinar la resistencia a carga axial, resistencia nominal, por lo menos así, ¿no? Resistencia nominal
a carga axial. De manera resumida, a eso le hemos llamado el P sub N 0. ¿Se acuerdan? El P sub N 0 es la expresión esa que hace rato traté de mostrarles, el 0.85 F'C, el área bruta menos el área de acero total, más Fy por el área de acero total. Es decir, no es más que una ecuación, el 0.85, el F'C 0.21 toneladas centímetros cuadrados. El área bruta es 1000 y la cantidad de acero total 42 punto 42 exacto. Sí, 42. Sí, 42. Muy bien. Entonces 42 más Fy, que es 4.20 toneladas centímetros cuadrados, toneladas sobre centímetros cuadrados por centímetros cuadrados, luego nos da fuerza, y la resistencia a carga axial concéntrica, resistencia nominal, que ojalá no se olvide que es resistencia nominal a carga axial concéntrica. Ahí van a haber tres niveles de resistencia. Por favor, estamos esto: resistencia a carga nominal, ¿no?, concéntrica o axial, como quieran llamar. $347.40 toneladas. Bien, se supone que esta carga está aplicada en el centroide. ¿No? Si colocamos ahí una carga en el centroide y esta se va incrementando hasta presentar la falla teóricamente se va a presentar cuando coloquemos una carga de 347.40. ¿no? Luego, el punto 2, la resistencia a la tracción, P sub Nt. El P sub Nt será el Fy por el área de acero total, es decir, 4.2, a ver, por 42. ¿A qué se refiere con que no sujete? No hay una tracción, en realidad. Esta es compresión. Compresión y esto es tracción. No, en la compresión sí es posible que se dé una columna, pero Ya. la tracción es un tema ideal nada más, ¿no? No, si hay, en el caso de cuando ya se hace diseño sísmico y el edificio es grande en planta, entonces probablemente las columnas de los extremos, que tienen poca carga tributaria, poca carga axial de gravedad, probablemente el momento inducido por el sismo, el momento total, genere tracciones. Sí existe, sí se puede presentar. Inclusive lo que es el anclaje del refuerzo de una columna en la cimentación, el anclaje de hierro en la cimentación se hace considerando que la columna puede estar traccionada. Sí se puede presentar. Hay situaciones, por ejemplo, cuando se diseñan escaleras, a veces conviene separar la escalera de la estructura principal. Un modo es colgar la escalera, ¿no? Colgar significa darle un apoyo al descanso, ¿sí? Y ese apoyo generalmente parte de la viga superior hacia abajo. Se coloca por acá un murito o una columnita que está trabajando en tracción. Entonces sí hay elementos estructurales que trabajan en tracción. Lo malo es que no tenemos esa costumbre, ¿no? Pero hay armaduras de concreto armado. Armaduras, ¿no? No es nuestra costumbre de hacer armaduras de concreto armado, ¿no? Generalmente es de acero, ¿no? Pero también, entonces esas armaduras,
algunas barras están trabajando en tracción. Hay un sistema de vías de transferencia que no se hacen tampoco en el Perú, que es de este tipo, o sea, se usan unas vigas especiales del complejo armado, y esas vigas generalmente se hacen tipo armadura. Entonces, por lo superior, por lo inferior, montantes y diagonales. Y por acá viene la columna del siguiente entrepiso. Esta armadura generalmente ocupa un entrepiso completo. Un entrepiso completo. Pero esas son soluciones que no se dan en nuestro mercado, ¿no? Tracción sin excentricidad. Claro, la tracción se puede dar sin excentricidad, a diferencia de la compresión, que la compresión siempre va a tener carga con una pequeña excentricidad. Bien. Aquí resulta en 176.40 toneladas. Bien. Y a partir de aquí vamos a comenzar ya a desarrollar cálculos un poquito más, digamos, complicaditos, que sería ya el tercer punto, y que le vamos a llamar la condición de falla balanceada. La falla balanceada se va a presentar cuando de manera simultánea el acero en tensión, el más traccionado, tiene una deformación unitaria igual a Y, y la fibra extrema comprimida tiene una deformación unitaria de 3 milésimas. Es la condición de falla balanceada. La condición de falla balanceada. Miren, esa condición de falla balanceada, ahora en las nuevas ediciones del ACI ha cambiado un poquito el modo de hacer el cálculo. Ya no se hace con la falla balanceada, sino en función de las deformaciones límites. Lo que he dibujado acá es el diagrama de formaciones unitarias. La deformación en la fibra extrema comprimida, visto de manera frontal, es decir, nos ubicamos acá y miramos hacia arriba, o visto desde manera tridimensional. Este lado de acá corresponde a la fibra extrema comprimida, que sería el de acá. La falla siempre va a estar condicionada por lo que le pase a la fibra extrema comprimida. ¿Cuándo se va a presentar la falla? Cuando aquí tenga una deformación unitaria de 3 milésimas. Todo esto de acá es los 40 centímetros para un poquito orientar. Voy a dibujar aquí unas líneas. Esto representaría la ubicación del acero más traccionado. Así está. Esto representa la ubicación del fierro en la capa 1, la capa 2, la capa 3 y la capa 4. La profundidad del eje neutro, el valor de C, que nuevamente vendría a ser esta distancia, ¿no? La distancia que existe desde la fibra extrema comprimida
hasta esta línea de acá, hasta la fibra neutra. La fibra neutra es aquella fibra que no tiene ningún tipo de deformación en la profundidad del eje neutro. Bien, a este le vamos a llamar el C balanceado, porque es para la condición balanceada. La condición de falla balanceada requiere que en el momento de la falla la deformación del acero más traccionado justo es igual a E. Las deformaciones unitarias en las barras o en las otras capas es US2, es US3 y es US4. En este diagrama de deformaciones unitarias se conoce la deformación de la fibra extrema comprimida, que es de 3 milésimas, y se conoce la deformación del acero más traccionado. Por lo tanto, conocemos la pendiente y podemos ubicar el valor de C sub. Acá miren, por semejanza de triángulo, que C sub B es a D sub 1, D sub 1 viene a ser esta distancia, la distancia que existe desde la fibra extrema comprimida al centro del acero que está en la primera capa, es a D sub 1 por esta deformación de acá, es a S sub más E y S sub es esta cantidad de acá, más E sub S1, es esta cantidad de acá, ¿no? Es decir, estamos haciendo aquí esto así, ¿no es cierto? ¿Estamos? Bien. De esta semejanza de triángulos, el triángulo chiquito al triángulo grande. El triángulo grande, insisto, aquí estaría conformado de esta manera. El triángulo grande tendría este cateto igual a S sub U más E y E. Y bueno, el triángulo chiquito tendría un cateto de 3 milésimas o S sub. Y acá resulta que C sub B es E C sub U entre E C sub U más EY, y esto multiplicado por D sub U. Si se reemplazan las cantidades, la deformación en la que se desarrolla el aplastamiento del concreto es de 3 milésimas, y el EY que es FY en 3 US, 4200 entre 2 por 10 a la 6, esto es 0.021 más 0.0021, y esto multiplicado por D sub. Esta expresión para C sub B es independiente de la geometría de la columna, solo depende del diagrama de formaciones unitarias. Es decir, este valor se puede aplicar a cualquier geometría de columna, en T, en L, en Q, o lo que sea. Aquí resulta 0.588 de D sub 0.588 de D sub. Para nuestro proyecto, C sub B, punto 588 de 32.5. Y eso sale 19.11, sale 19.11 centímetros. Como notarán,
hemos calculado la profundidad del eje neutro de una manera simple, o sea, no hay necesidad de hacer mayor trabajo. Acá también quisiera que se tome nota de lo siguiente. En el ACI, en la última edición, se hace una clasificación, a partir de 2002 hacia adelante, de las secciones en función de la deformación del acero más traccionado. Esa clasificación se les mostró, me parece, en la primera sesión. Si la deformación del acero más traccionado es mayor que 5 milésimas, sección controlada por tracción. Si la deformación del acero más traccionado es menor o igual que 2 milésimas, secciones controladas por compresión. Y si está entre esas 2 milésimas y 5 milésimas, secciones de transición. Entonces, que si nosotros queremos calcular cuánto vale el valor de C para una deformación unitaria de 5 milésimas acá, colocamos aquí las 5 milésimas, reemplazamos y obtenemos el valor de C para esas 5 milésimas. Si queremos para una deformación unitaria de 2 milésimas, reemplazamos las 2 milésimas acá, ¿no? En el E de acá, y luego obtenemos cuánto vale el valor de C. ¿Estamos? Tal vez aquí, para efectos prácticos y de aplicación generalizada, he debido colocar en vez de Y, SUS, para generalizar. Entonces, un poquito para que se entienda lo que estoy diciendo. Si SUS1 es 5 milésimas, voy a obtener un valor de C. Y si tengo una deformación unitaria de 2 milésimas, voy a obtener otro valor de C. Y con esa definición también podemos calcular otros 2 puntos notables de ese diagrama de interacción. Pero eso, insisto, es de acuerdo a nuestra norma, aún no tiene ese tipo de planteamiento, ¿no? Sigue con el planteamiento tradicional de la condición de falla balanceada. Bien, entonces, al haber calculado esta profundidad de 19.11, 19.11, el C balanceado, 19.11 centímetros. La profundidad del bloque balanceado sería beta 1 por el C balanceado. El beta 1 para un concreto 210 es de 0.85. Bien, entonces la profundidad del bloque de compresiones para la condición de falla balanceada es de 0.85 por 16.24 centímetros. Miren, para ¿El 20 va a ser 0.85? no, ¿se acuerdan? Depende del F'(C). Beta 1 es igual a 0.85 para concretos menores o iguales de 280 kilogramos centímetros cuadrados. Y conforme se incremente esta cantidad en 70 kilos centímetros cuadrados, el valor de beta 1 va disminuyendo en 5 milésimas. Es decir, para un concreto de 350, beta 1 sería de 0.80. Para un concreto de 420, beta 1 debería ser de 0.70. Para un concreto de 490, 0.70. Y para un beta 1 o para un F'(C) de 560, luego decimos que, a ver, beta 1
igual para concretos con F'C mayor o igual que 560. Así queda, ¿no es cierto? El límite inferior para beta 1 es de 0.65. Entonces, 0.65. 0.65. Bien. Esos son los valores de beta 1, o sea, por encima del 280 en 70 kilos centímetros cuadrados, beta 1 va disminuyendo 5 milésimas con respecto al punto, o 5 décimas, ¿no? 5 décimas con respecto al 0.85, hasta tomar un valor límite de 0.65. ¿Estamos? ¿Sí? Si quisiesen saber cómo se demuestra esto de acá, en el libro de Arthur Nilsson, ahí hay una descripción de cómo se hace la transición entre la distribución real de esfuerzos y la distribución equivalente. Entonces, en ese librito ustedes van a encontrar qué es lo que significa beta 1 con mayor precisión. Bien, entonces ya tenemos esto. Les decía, miren, para efectos de simplificar el cálculo, ¿se acuerdan la sesión pasada? Hemos calculado las deformaciones UNI, y para cada deformación unitaria y podemos calcular los esfuerzos, ¿no? ¿Sí? Veamos, planteemos el asunto así y luego hacemos el cálculo. Eso sí es el DI menos C entre C por S sub. Pero como estamos en la condición de falla balanceada, ahora no será el C, sino el C balanceado, ¿no? Bien. El S sub U es la deformación utilizable del concreto. El 3 milésimas representa la deformación que puede soportar el concreto sin confinar, la máxima deformación que el concreto puede soportar sin confinamiento. Hasta este nivel de deformación el concreto aún es capaz de soportar algo de carga. Más de eso simplemente ya el concreto falla. Lo que hay que hacer es reemplazar estas ecuaciones y obtendríamos lo siguiente. Por ejemplo, la deformación de la capa 1. Bueno, la deformación de la capa 1 se fijó en E y ya no hay necesidad de calcular, ¿no? Es 0.00. La deformación de la capa 2 será D2, que es muy bien, gracias, 24.17 menos 19.11 entre 19.11 por las 3 milésimas. La deformación de la capa 3, el D3, 15.84, 83, menos 19.11 en 19.11 por 0.03. Y por último, la deformación unitaria en la capa 4, que es 750 menos 19.11 entre 19.11 y luego multiplicado por las 3 milésimas. ¿Se acuerdan que si sale positivo significa que esa capa está en tracción, sale negativo significa que está en compresión? Bien, aquí resulta 0.0079.
3 ceros, 79. Son 5 cifras significativas. Sale positivo en tracción. Acá sale negativo, eso significa que va a estar en compresión. Es menos 3 ceros, 5, 1. Eso está en compresión. Y el de acá en negativo, muy bien, pero menos 2 ceros, 182. Muy bien, en compresión. En una oportunidad, un colega me decía, ingeniero, de verdad que yo no veo que el acero entre en fluencia, o sea, no conceptualizaba mentalmente que el acero entre en fluencia. Si no hay esa conceptualización mental de ese fenómeno, habría que esforzarse por lograr entender eso, ¿no es cierto? O sea, es algo fundamental, ¿sí? Porque ese fenómeno va a estar presente en esto, en la etapa del diseño sismorresistente. Entonces, si no tenemos claro eso, vamos a ir caminando así. ¿Se acuerdan qué es lo que pasa cuando entra en fluencia? La rigidez del acero se vuelve igual a 0. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, si la rigidez del material es 0, entonces no va a tener resistencia a la deformación. ¿Y por qué digo que la rigidez es 0? Porque en el diagrama del acero hemos dicho que es bidimensional. La pendiente de este diagrama aquí es el módulo de elasticidad. Y la pendiente en esta rama de acá es 0. Aquí la rigidez es grande. Aquí la rigidez es 0. Es decir, el material al entrar en fluencia pierde rigidez, pero no pierde resistencia. Su resistencia se mantiene. Su resistencia es este valor de acá. Su resistencia se mantiene. Por eso decimos que entra en fluencia, entra en una condición de deformación no restringida. Antes yo me acuerdo que era niñito, jugaba con los elásticos, no había con qué jugar otra cosa, no había internet. No había. Entonces yo me acuerdo mucho que empezaba a tirar del elástico y llegaba, ¿no? Como dicen los muchachos, iba en caldo, porque entró en fluencia. No sé si han hecho ese ensayo, ¿no? Tienen va a llegar un momento en que ya no necesitan incrementar la carga y en fase presenta una deformación grande. En esa etapa, esa liguita entró en plastificación, entró en fluencia, perdió rigidez, ¿no? Pero luego llega un instante en que ya no se puede estirar más, ¿no? Y que necesito incrementar la carga. Entonces ya está entrando en la zona de endurecimiento por deformación. Entonces, esas cositas deben tratar de, digamos, revisar, leer. En la internet hay videos de los fabricantes del acero, donde muestran cómo es que el acero entra en fluencia, ¿no? Sería bueno que vean eso para que puedan concebir mentalmente el efecto, ¿no? Sí, de tracción, pero lamentablemente no hay video, salvo que tiene video. No, a ver, ya. En un momento que ya el diámetro de la barra se reduce. Se llama restricción, ¿no? Sí. Bueno, el ingeniero ha tenido la suerte de ver cómo el fierro llega y luego se alarga. Y luego llega a los 60 y se rompe. Muy bien, ingeniero. Está bien, pues es una buena experiencia. Una buena experiencia. Sí, una buena experiencia. ¿Por qué la deformación del acero respecto a la de concreto es mayor? Porque es 3 milésimas.
pasa es que ese 3 milésimas relativo. no es relativo. Se supone que de los ensayos que han hecho los americanos han visto que casi todos los concretos sin confinar se inicia el proceso de aplastamiento del concreto con una deformación unitaria de 3 milésimas. Esa deformación vendría a ser la máxima deformación que puede resistir el concreto. Pero el acero puede resistir una deformación mayor. Claro, o sea, el acero que llegue aquí a 0.021 llega acá, pero para que falle, más o menos necesitamos 150 veces el 0.021. Es con esta deformación con la que se va a presentar la ruptura del acero. Bien, pero no se diseña para esta deformación, porque se imagina si limitamos la resistencia del acero para que desarrolle esta deformación, ¿qué va a pasar? El fierro se alarga demasiado y esa deformación no se va a poder acomodar dentro del elemento concreto. Entonces, un poco para limitar la deformación del acero es que se trabaja con el FY y no con el FO. Pero esta es la deformación de acá, o sea, resiste más. 3 milésimas o el 0.021 es el límite entre el comportamiento elástico y inelástico. Bien, entonces acá ya tenemos entonces los o las deformaciones unitarias. Lo que falta ahora es calcular los esfuerzos. El F sub S1 debería ser, como está justo en el límite, debería ser de 4.2, porque se acuerdan que se ha calculado para el límite del esfuerzo es igual a FY y esto es 4.2 toneladas centímetros cuadrados en fracción. El F sub S2, aplicando la ley de Hooke, debería ser así, ¿no? Habíamos dicho en valor absoluto la deformación unitaria de 0.079 por 2 por 10 a la 6 kilogramos centímetros cuadrados. Es decir, el esfuerzo en cualquier capa es la deformación unitaria por el modo de elasticidad cuando la deformación de esa capa es menor que E y E. Como ven aquí es menor que E y. Entonces aquí el F sub SI será 0.0079 por 2000 para trabajar en toneladas centímetros cuadrados. 2 por 10 a la 6 kilogramos centímetros cuadrados o 2000 toneladas sobre centímetros cuadrados, que es el módulo de elasticidad. Bien. ¿Cuánto sale? Recuerden que el EY es de 0.0021. ¿Cuánto resulta acá? 1.59 toneladas centímetros cuadrados en fracción. El F sub S3, como ven, la deformación unitaria, el valor absoluto es menor que 0.0, es menor, ¿no? Es menor. El comportamiento del acero de tracción y de compresión son iguales, ¿no? Entonces está en la etapa elástica. En la etapa elástica sería entonces 0.051 por 2000. ¿Y eso sale? 1.02 toneladas centímetros cuadrados, pero estará en compresión, ¿no? En compresión. Para FS4, la deformación de la capa 4, el valor absoluto es menor que 0.0. El acero está en etapa elástica. Entonces acá podemos aplicar la ley de Hooke
sería 0.00182 por 2000. 3.65 toneladas centímetros cuadrados. También en si ustedes se percatan, si la deformación hubiese sido mayor que Y, entonces el esfuerzo en esa capa hubiese sido igual a F. ¿Se acuerdan? Podríamos generalizar el asunto y decir que el F sub SI es 2000 veces el T sub I menos C entre C. Esto resulta de multiplicar en la deformación unitaria estas 3 milésimas por 2000 la deformación unitaria es DI menos C entre C por 0.003. El esfuerzo será la deformación unitaria multiplicado por el módulo de elasticidad, DI menos C entre C por 0.003 y eso multiplicado por el módulo de elasticidad que se puede fijar en 2000 toneladas centímetros cuadrados. Si multiplicamos 2000 por estas 3 milésimas, luego queda en 6. Entonces, el esfuerzo en el acero se podría calcular ya sin necesidad de calcular las deformaciones unitarias. No sé si me entienden acá, ¿no? Entonces ya de frente es 6 veces de I menos C entre C. El resultado de esto va a estar en toneladas centímetros cuadrados. Lo que hay que tener en cuenta es que el esfuerzo en el acero tiene que ser menor o igual que F, nunca mayor que F. Esto tal vez ya para los siguientes puntos donde vale la pena ya ir reduciendo un poco la cantidad de trabajo. Una vez que hemos calculado los esfuerzos, voy a volver aquí a dibujar la sección, la ubicación de los fierros, de las capas. Por acá el esfuerzo de esta capa, que es F sub S1, el esfuerzo en la capa 2, esto sería la capa 2, ¿no? Disculpen, aquí se nos ha ido, o se me ha ido a mí. F sub S2, que es de tracción también. Y luego el esfuerzo en la capa 3, que es de conversión. Y el esfuerzo en la capa 4, que es de compresión. Aquí estas líneas de color azul indicadas de trazo discontinuo representan los centroides de las diferentes capas que se está considerando en el disco. Y por acá luego los esfuerzos que se desarrollan en concreto, que se están limitando al 0.85 del F'. ¿Y en qué distancia? En una distancia que se llama la profundidad del bloque de compresión, ¿no? Y la B. ¿No? Eso vendría a ser el diagrama de esfuerzos. En el concreto se va sobre la profundidad del bloque de compresiones,
vamos a tener un esfuerzo uniforme